Vamos a ser claros. Tu vida está llena de cosas que simplemente no te sirven, que te estorban, que te roban energía. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué sigues cargando con ellas? A veces, el mayor acto de fe no es hacer ruido, sino eliminar en silencio todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Relaciones tóxicas? ¿Fuera? ¿Hábitos que destruyen tu alma? También. Y no necesitas hacer un espectáculo de ello, ni esperar la aprobación de nadie. Hoy aprenderás una lección basada en la enseñanza de los santos y la sabiduría de la Iglesia. Suelta lo que no puedes controlar y entrégalo a Dios. Porque, hermano, la vida es demasiado corta para seguir atrapado en las expectativas de los demás. Te mostraré paso a paso cómo eliminar esas 10 cosas que sin duda están haciendo de tu vida un caos, no solo en lo físico y lo mental, sino en tu vida espiritual. Y cuidado, porque la última te sorprenderá. Así que empieza hoy, en oración, sin excusas. Al final, lo que dejas atrás dice más de ti que lo que intentas retener. ¿Estás listo para comenzar un verdadero camino de transformación? Antes de seguir, escucha esta historia que te ayudará a comprender mejor la sabiduría que encierra este mensaje. En un pequeño pueblo de tradición católica, junto al mar, vivía una joven llamada María. Era conocida por su destreza en la pesca y su valentía al enfrentarse a las aguas más turbulentas. Sin embargo, con los años, había acumulado muchas redes rotas y herramientas en desuso que guardaba por costumbre. Cada vez que salía al mar, su bote estaba cargado de objetos inútiles que entorpecían su trabajo. Un día, mientras se preparaba para una jornada de pesca, una tormenta inesperada azotó su embarcación. Las olas golpeaban con furia y María comprendió que no solo el mar era su desafío, sino también la carga innecesaria que llevaba consigo. Desesperada, tomó una decisión difícil pero necesaria. Comenzó a deshacerse de lo que no le servía. Primero arrojó las redes rotas al agua, luego las cuerdas viejas y finalmente algunos objetos que conservaba solo por apego, pero que no tenían utilidad. Con cada cosa que soltaba, su barca se hacía más ligera y ella podía maniobrar mejor. La tormenta seguía, pero ya no sentía el peso del pasado arrastrándola al fondo. Gracias a esa acción, logró mantenerse a flote, y cuando el mar se calmó, pudo regresar al puerto, agotada, pero a salvo. Cuando los demás pescadores la vieron llegar, le preguntaron cómo había logrado sobrevivir. María, con una sonrisa serena, respondió: «Hay momentos en la vida en los que nos aferramos a cosas que no necesitamos, objetos, recuerdos o incluso personas que solo añaden peso a nuestro viaje. Solo cuando decidimos dejarlas ir, en silencio y sin miedo, encontramos la libertad para avanzar con mayor facilidad». La enseñanza de esta historia es clara. Hay muchas cosas que debemos soltar para seguir adelante. A veces, la carga que llevamos nos impide navegar con firmeza, y solo al dejarla atrás podemos descubrir el verdadero camino que Dios nos ha trazado. Antes de continuar con la primera lección, si encuentras valioso este mensaje, te animo a reflexionar y compartirlo con quienes lo necesiten. Comenzamos. El miedo a la opinión de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas decisiones de tu vida han estado marcadas por el miedo a lo que otros pensarán? Sí, ese temor que se mete bajo la piel y te impide ser quien realmente eres. Es como si vivieras constantemente en un escenario bajo el ojo crítico de un público que, en realidad, ni siquiera te está prestando atención. ¿Y sabes qué? La mayoría de las veces, la gente está demasiado ocupada con sus propias luchas internas como para juzgarte. Pero aún así, te paralizas.
El miedo al juicio ajeno es un lazo que te ata y te aleja de la voluntad de Dios. Se adhiere a tu alma, susurra en tu oído cuando piensas en hacer algo diferente o en responder al llamado del Señor. ¿Qué dirán los demás? Y de repente, cambias de rumbo. Adaptas tu vida a lo que crees que otros esperan de ti. ¡Qué ironía! Pasamos tanto tiempo preocupándonos por la opinión de los demás que, sin darnos cuenta, dejamos de vivir la vida que Dios ha soñado para nosotros. Es curioso cómo opera este miedo. Nos impulsa a complacer a personas que, en muchos casos, ni siquiera se preocupan por nuestro bienestar espiritual. Es como si nuestra brújula estuviera desajustada y, en lugar de seguir el norte que nos marca nuestra fe, seguimos el sur de lo que dicta el mundo. Nos ponemos máscaras para encajar en los estándares del momento, en el trabajo, con los amigos, incluso en nuestras redes sociales. Pero aquí está la verdad. No puedes vivir con miedo a la mirada ajena si realmente quieres seguir a Cristo. Grandes santos como Padre Pío enfrentaron la incomprensión y las críticas, pero nunca se apartaron del camino que Dios les había trazado. La libertad verdadera no está en ser aceptado por todos, sino en hacer la voluntad del Señor sin temor. Hoy te invito a dejar atrás ese miedo. No dejes que la voz de otros ahogue el llamado de Dios en tu vida. Vive con valentía, con la certeza de que tu identidad no depende de lo que dicen los demás, sino de lo que eres a los ojos de Dios. Y esto es solo el comienzo. Sigue atento, porque en los siguientes pasos descubrirás más cosas que debes soltar para vivir con plenitud, en paz y con el corazón alineado a la voluntad divina. Pero, ¿qué pasa con el verdadero tú? Ese que está oculto bajo capas de apariencias, compromisos y el temor a ser juzgado. A veces, el miedo a la opinión de los demás se disfraza de prudencia, de responsabilidad, de sentido común. No es el momento. Quizás no soy lo suficientemente bueno. No quiero decepcionar a nadie. Son frases que repetimos como si fueran verdad, pero que en el fondo esconden una trampa: el miedo al juicio ajeno. Mientras tanto, la vida pasa y los sueños quedan postergados, esperando un mejor momento que nunca llega. Para liberarnos de este miedo, necesitamos fortalecer nuestra fe y recordar que solo Dios conoce el verdadero propósito de nuestra existencia. En la palabra encontramos consuelo y verdad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ello. Suena fácil, pero requiere un ejercicio constante de oración, discernimiento y valentía. Se trata de aprender a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, de tomar decisiones porque son correctas y buenas para nuestra alma, no porque encajan con las expectativas del mundo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de complacer a los demás, cuando el único juicio que verdaderamente importa es el del Señor. Un buen comienzo es eliminar en silencio aquello que no aporta valor a tu vida espiritual, aquello que solo está ahí para agradar a otros. ¿Te sientes obligado a mantener una imagen? Elegiste un camino que no te llena por miedo a decepcionar. Despréndete de esas cargas. Comienza con pequeñas decisiones. Decir no a lo que no edifica tu alma, dedicar más tiempo a la oración, actuar con autenticidad aunque te miren con extrañeza. Cada pequeño paso te irá liberando. No voy a mentirte. No es fácil. Hay días en los que el peso de la opinión ajena parece insoportable. Pero es entonces cuando debes recordar que cada vez que sacrificas tu identidad en Cristo para encajar en los moldes del mundo, pierdes un poco de lo que realmente eres.
es una forma de muerte lenta y silenciosa, una que puedes evitar si tienes el valor de ser fiel a tu fe. Así que comienza a soltar en silencio. No necesitas anunciarlo ni buscar aprobación. Simplemente deja atrás lo que no es de Dios. Aprende a confiar en su voluntad más que en el juicio humano. Al final del camino, la única voz que debe guiarte es la de Cristo. Las relaciones tóxicas. Hay un dicho popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Seguro lo has escuchado. Lo curioso es que muchas veces aplicamos esta ceguera a nuestras propias relaciones. Nos acostumbramos a convivir con personas que, en lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Él, nos roban la paz, nos desgastan el alma. Y lo peor es que, en muchos casos, nos aferramos a ellas como si fueran indispensables. No me refiero solo a relaciones de pareja, sino también a amistades, familiares, compañeros de trabajo. Lo más sorprendente es que nadie nos obliga a mantenerlas, pero ahí estamos, tolerándolas en silencio, como si soltar fuera un acto de ingratitud o egoísmo. ¿Por qué lo hacemos? Tal vez porque nos han enseñado que alejarse de ciertas personas es sinónimo de debilidad o falta de caridad. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14. No significa que debamos despreciar a los demás, sino que debemos ser sabios en nuestras relaciones. Hay vínculos que no edifican, que nos apartan de nuestra paz interior, que nos llenan de angustia y nos desvían del camino de la fe. Aprender a alejarnos de lo que nos daña también es un acto de amor propio y de fidelidad a Dios. El error más común es pensar que soltar implica resentimiento o conflicto. No es así. Se trata de hacer espacio en nuestra vida para lo que realmente importa. La mejor manera de hacerlo es en silencio, sin rencor, sin grandes gestos ni discursos. No hace falta anunciar a los cuatro vientos que nos estamos alejando de ciertas personas. Simplemente dejamos de darles prioridad, como quien deja de regar una planta que ya no florece. No porque deseemos su mal, sino porque entendemos que no es parte de nuestro camino. Tal vez te ha pasado que hay personas que, aunque sean cercanas, te dejan agotado después de cada encuentro. No significa que sean malas personas, pero su energía no es compatible con la paz que Dios quiere para ti. Es ahí donde debes prestar atención. Escucha a tu alma. Si cada interacción con alguien te roba la serenidad, si después de hablar con esa persona te sientes inquieto, ansioso, sin fuerzas para seguir, es posible que sea una relación que debes dejar ir. No necesitas dar explicaciones ni generar conflictos. Solo aprende a poner límites. Poco a poco, reduce las interacciones, deja de buscar esos contactos que no edifican tu vida espiritual. No es una cuestión de orgullo, sino de amor propio. No porque quieras dar la espalda al mundo, sino porque necesitas priorizar tu relación con Dios y con las personas que realmente te ayudan a crecer. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que otros piensan y empezamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Mateo 6:33. Cuando tu prioridad es el Señor, lo demás se acomoda. No tengas miedo de soltar lo que no te acerca a Él. En el silencio de las decisiones correctas encontrarás la paz que tanto buscas. A veces, el amor propio no es solo aprender a decir no en voz alta, sino también aprender a soltar en silencio. Así que, ¿cómo puedes reconocer esas relaciones que no te hacen bien? Es sencillo.
Si cada vez que recibes un mensaje de esa persona sientes una sensación de incomodidad en el estómago, si estar con ellos te deja más agotado que una semana entera de trabajo, si te das cuenta de que siempre eres tú quien da sin recibir nada a cambio, entonces ya tienes la respuesta. Y cuando lo veas claro, comienza el proceso de soltar, sin rencores, sin explicaciones innecesarias. Solo sigue adelante. No se trata de ser indiferente ni de actuar con frialdad, sino de amarte lo suficiente como para no permitir que sigan drenando la energía que podrías dedicar a personas y actividades que realmente te llenen. La clave está en ser honesto contigo mismo y poner tu bienestar, tanto físico como espiritual, por encima del miedo a decepcionar a otros. Recuerda esto. Algunas personas son como el viento, las sientes, pero no puedes retenerlas, solo debes dejarlas pasar. Los hábitos destructivos. A veces, sin darnos cuenta, caemos en pequeñas costumbres que parecen inofensivas, pero que poco a poco nos alejan de la paz, del propósito y de la plenitud a la que estamos llamados. Son esas pequeñas acciones que en el momento parecen insignificantes, pero que con el tiempo erosionan nuestra estabilidad como el agua que desgasta la roca gota a gota. He caído en esa trampa más veces de las que quisiera admitir. Hábitos dañinos que se instalan en la rutina casi sin darnos cuenta y que, si no los detectamos, pueden convertirse en cadenas invisibles que limitan nuestra vida. El primer paso para romper con estos hábitos es reconocerlos. Y ahí está el verdadero reto, ¿verdad? Es fácil señalar lo que está mal en los demás, pero cuando se trata de mirarnos a nosotros mismos con honestidad, la tarea se vuelve más difícil. Te despiertas por la mañana y, sin pensarlo, tomas el teléfono. No porque sea necesario, sino por costumbre, deslizando la pantalla antes incluso de haberle dado gracias a Dios por un nuevo día. Y sin darte cuenta, han pasado 20 minutos que podrías haber aprovechado para algo que realmente alimente tu espíritu. Y lo mismo sucede con otras cosas. Ese café extra que realmente no necesitabas, esa conversación que te aleja de la paz, esa serie que no te aporta nada. Pero sigues viendo porque es más fácil dejarse llevar por la inercia. El verdadero problema no es la acción en sí, sino el patrón que se va repitiendo hasta convertirse en una barrera que nos impide avanzar. Pero romper con estos hábitos no es fácil. ¿Cuántas veces te has prometido que vas a dejar algo atrás solo para encontrarte cayendo en lo mismo una y otra vez? Nos decimos, mañana empiezo en serio. Y cuando el mañana llega, encontramos nuevas excusas. Aquí es donde entra en juego la verdadera disciplina. No un cambio repentino y dramático, sino pequeñas decisiones consistentes, hechas con determinación y oración. No necesitas anunciarlo. No tienes que hacer promesas grandiosas. Solo comienza a ser consciente. Si te descubres cayendo en un hábito que no te edifica, detente. No hace falta que tomes medidas drásticas, sino que practiques la contención. En lugar de agarrar el teléfono, levanta la mirada y haz una oración. En vez de esa tercera taza de café, toma un vaso de agua y respira. En vez de seguir perdiendo tiempo en distracciones, enfócate en algo que realmente nutra tu alma. Eliminar los hábitos destructivos no significa que de la noche a la mañana te convertirás en una persona perfecta. Todos tenemos nuestras pequeñas batallas, y eso está bien. Lo importante es enfrentarlas con constancia y paciencia, como la gota que, en lugar de desgastar, pule y da forma. Si alguna vez sientes que no estás avanzando, recuerda esto. Lo que ahora parece un esfuerzo pequeño, con el tiempo se convertirá en una gran victoria. Quizás no notes el cambio de inmediato, pero así como una semilla crece
en silencio, hasta convertirse en un árbol fuerte, así también los pequeños cambios transforman una vida entera. Así que la próxima vez que detectes un hábito que te aparta de la vida que Dios quiere para ti, elimínalo sin ruido, sin alardes, con humildad y perseverancia. No necesitas demostrarle nada a nadie, solo avanzar paso a paso. Como nos enseña la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. 1 Corintios 10:23. Aprende a soltar lo que no te edifica y permite que Dios sea quien guíe tu camino. El deseo de controlarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que, si no tienes el control absoluto de lo que sucede a tu alrededor, el mundo se desmoronará? Es una sensación común. Nos gusta pensar que si organizamos cada detalle de nuestra vida, si prevenimos cada posible error, todo saldrá según lo planeado. Pero, ¿realmente es así? El problema es que la vida no siempre sigue nuestros planes, y pretender tener control absoluto sobre todo solo nos lleva a la frustración y al agotamiento. No importa cuánto te esfuerces en planificar cada aspecto de tu vida, siempre habrá imprevistos, situaciones que escapan de tu control. Y cuando eso sucede, cuando algo se sale de lo previsto, el miedo y la ansiedad aparecen. Pero aquí hay una verdad que lo cambia todo. No estás solo. No necesitas llevar el peso del mundo sobre tus hombros, porque hay uno que sí tiene el control absoluto, y ese es Dios. La Escritura nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No se trata de vivir sin responsabilidad, sino de aprender a confiar en la divina providencia, a soltar aquello que no depende de ti y a entregarlo en las manos del Padre. Cuando intentamos controlarlo todo, dejamos poco espacio para la fe. Nos preocupamos por el futuro, nos angustiamos por lo que aún no ha sucedido, y en ese afán de control olvidamos vivir el presente con gratitud y paz. El verdadero descanso no está en tener el control de todo, sino en saber que Dios sí lo tiene. Entonces, ¿cómo soltar el deseo de control? Primero, aceptando que hay cosas que no dependen de ti. Puedes hacer lo mejor que puedas, pero hay circunstancias que solo Dios puede dirigir. Segundo, practicando el abandono en su voluntad. En lugar de obsesionarte con cada detalle, entrégaselo al Señor en oración. Cuando sientas que la ansiedad quiere apoderarse de ti, repite: Jesús, en ti confío. Finalmente, aprende a vivir el presente. No dejes que el miedo al futuro robe la paz que Dios quiere darte hoy. Vive con responsabilidad, pero también con confianza. Como dice Mateo 6:34, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. El verdadero cambio no hace ruido, simplemente sucede. Cuando decides confiar más en Dios y menos en tu propia capacidad de control, encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento. Suelta, confía y sigue adelante. Dios ya tiene un plan perfecto para ti. ¡Qué idea tan absurda!, ¿verdad? Pero ahí estamos, atrapados en esa trampa mental, creyendo que podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos aferramos a ese espejismo, y lo peor es que cuanto más intentamos tener el control, más nos sentimos abrumados. Por eso te pregunto, ¿qué pasaría si dejáramos de lado esa obsesión por manejarlo todo? Esa necesidad de que todo ocurra exactamente como lo imaginamos. La necesidad de controlarlo todo es una prisión que construimos poco a poco, ladrillo a ladrillo. Cada vez que creemos que con suficiente esfuerzo podemos garantizar que todo salga según nuestros planes. Pero,
¿Sabes qué? El mundo no funciona así. Y en nuestra fe encontramos la verdadera respuesta. Dios es el único que tiene el control absoluto. No se trata de vivir sin dirección, sino de confiar más en la providencia divina y menos en nuestra limitada capacidad de preverlo todo. Piénsalo. Intentamos controlar el tiempo, las opiniones de los demás, las reacciones, los resultados, todas aquellas cosas que, en realidad, no dependen de nosotros. Es como querer detener la marea con las manos, un esfuerzo inútil que solo nos llena de ansiedad. Y cuando las cosas no salen como esperábamos, nos frustramos, como si fuera una injusticia de la vida. Pero, ¿acaso Dios no nos ha dicho que confiemos en Él? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Isaías 55:8. Imagina que llevas una mochila y que cada vez que intentas controlar algo que está fuera de tu alcance, metes una piedra dentro. Al principio, quizás no pesa demasiado, pero con el tiempo la carga se vuelve insoportable. ¿No sería mejor deshacerte de esas piedras? Dejar espacio para lo que realmente importa, tu fe, tu paz, tu crecimiento personal. Durante mucho tiempo, intenté prever cada problema, prepararme para cualquier posible fallo. Si tenía una reunión importante, pasaba horas preocupándome por todas las preguntas incómodas que podrían surgir. Si organizaba algo con amigos, me inquietaba que algo saliera mal. Era agotador. Y lo más irónico es que la mitad de esos problemas que imaginaba nunca ocurrían. Finalmente, me di cuenta de que ese afán de control no me daba seguridad, sino que me llenaba de ansiedad. Así que empecé a soltar, a confiar más en Dios, en su plan, en el proceso. ¿Y qué pasó? Que las cosas seguían ocurriendo, a veces bien, a veces no tanto, pero mi corazón se sintió más ligero. Aprender a confiar en la voluntad de Dios no significa ser pasivo o descuidado, sino tener la madurez para aceptar que hay cosas que escapan de nuestras manos y que está bien. Deja en silencio esa necesidad de controlarlo todo. Da espacio a lo imprevisto, a la sorpresa, a la voluntad de Dios. No es que debas quedarte de brazos cruzados sin hacer nada, sino que debes liberar peso, aceptar que hay una parte del camino que simplemente no depende de ti. Y eso, lejos de ser motivo de angustia, es una verdadera liberación, porque en la confianza en Dios encontramos la paz. Como nos recuerda el Evangelio, no os inquietéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. A cada día le basta su afán. Mateo 6:34. Las expectativas irreales. Durante mucho tiempo creí que debía ser perfecto. No porque me lo exigieran directamente, sino porque lo sentía en el ambiente, en los comentarios, en las miradas de aprobación, en esa comparación silenciosa con los demás. Crecí con la idea de que cumplir con las expectativas de los demás y, peor aún, con las mías propias, era sinónimo de éxito. ¡Qué mentira tan grande! Intentar cumplir expectativas irreales es como tratar de llenar un pozo sin fondo con un balde agujereado. Nunca terminas, siempre estás agotado y al final solo queda frustración. Lo más curioso es que muchas de esas expectativas ni siquiera son nuestras. Nos las impone la familia, los amigos, la sociedad, y las aceptamos porque creemos que debemos ser mejores, sin darnos cuenta de que nos estamos cargando con un peso que no nos corresponde. Quiero que hagas un ejercicio. Piensa en cuántas veces te has sentido mal por no haber cumplido con algo que, en realidad, ni siquiera querías hacer. Nos fijamos metas tan elevadas que, cuando fallamos, nos sentimos fracasados. Si no somos los mejores en el trabajo, los hijos perfectos, los amigos ideales, nos preguntamos, ¿qué queda de mí?
Al final, esas expectativas terminan pesando más que nuestras propias acciones. Es como correr una carrera con una mochila llena de piedras. Avanzas más lento, te cansas antes y aunque llegues, lo haces arrastrando los pies. ¿De qué sirve? Pero aquí hay una verdad que lo cambia todo. Dios no te pide perfección, te pide fidelidad. Él no espera que seas impecable en todo, sino que confíes en su gracia y en su plan. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Entonces, ¿cómo soltamos estas expectativas? Primero, entendiendo que no estamos en este mundo para cumplir con la lista de exigencias de los demás, sino para vivir según la voluntad de Dios. Segundo, aprendiendo a diferenciar entre lo que realmente queremos y lo que creemos que debemos hacer por presión externa. No se trata de conformismo, sino de autenticidad. Pregúntate, ¿esto que persigo realmente me llena o solo lo hago porque creo que debo hacerlo? La verdadera paz llega cuando dejas de vivir para cumplir con lo que los demás esperan de ti y comienzas a vivir para Dios. En vez de buscar aprobación, busca propósito. En vez de obsesionarte con encajar en un molde, busca crecer en amor y virtud. Al final, la única mirada que importa es la del Señor. Deja atrás el peso de las expectativas que te esclavizan. No necesitas demostrarle nada al mundo, solo ser fiel a lo que Dios ha puesto en tu corazón. La vida no se trata de ser perfecto, sino de caminar con fe, confiando en que Dios completa en nosotros la obra que ha comenzado. Como nos recuerda Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Soltar no significa rendirse, sino liberarse. No significa dejar de aspirar a cosas grandes, sino asegurarte de que esas aspiraciones vienen de un lugar genuino, de un deseo real de hacer la voluntad de Dios. Porque cuando sueltas lo que no te pertenece, dejas espacio para lo que realmente importa. Y ahí, en esa entrega, en esa confianza, en esa renuncia a lo que no necesitas, es donde encontrarás la verdadera libertad. Lo que sí puedes hacer es controlar cómo reaccionas ante ello. La clave está en aligerar la carga. Cuando bajas tus expectativas, te liberas. Ya no vives bajo la presión constante de cumplir con lo imposible. Simplemente caminas con mayor libertad, con menos peso sobre tus hombros. Ahora bien, esto no sucede de la noche a la mañana. No te estoy diciendo que deseches todas tus expectativas de golpe. Es un proceso, como cuando ordenas un armario lleno de ropa vieja. Primero revisas qué prendas ya no te quedan, cuáles nunca te gustaron y poco a poco te deshaces de ellas. A veces cuesta soltar una prenda porque piensas que algún día la usarás, pero en el fondo sabes que eso no ocurrirá. Con las expectativas sucede lo mismo. Comienza eliminando aquellas que no te pertenecen, las que otros han puesto sobre ti. Luego, revisa las tuyas propias y pregúntate si realmente son realistas. No tienes que conservarlas todas. Una forma práctica de reducir expectativas sin sentir que renuncias a tus aspiraciones es cambiar la manera en la que te hablas a ti mismo. En lugar de exigirte «debo hacerlo todo bien», prueba con «haré lo mejor que pueda con lo que tengo ahora». Puede parecer un cambio sutil, pero es profundamente liberador. Te permite aceptar los errores como parte del crecimiento y soltar esa carga de perfección imposible. Otro consejo clave: evita compartir todos tus planes con los demás. Cuanto menos ruido hagas, menos expectativas crearán los demás sobre ti. Porque al final, esas expectativas externas no son más que eso: ruido. Deja en silencio lo que no te suma y verás cómo la vida empieza a fluir de una manera mucho más natural. Soltar expectativas no significa rendirse, sino actuar con sabiduría.
En lugar de enfocarte en lo que deberías hacer o ser, concéntrate en lo que realmente deseas y en lo que puedes controlar. Menos expectativas, más libertad. Grábate esto en el corazón. Cuanto menos esperes de lo que no depende de ti, más ligero caminarás en la vida. La necesidad de tener siempre la razón. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es soltar el deseo de tener la última palabra? Es como si cada conversación se convirtiera en un campo de batalla en el que la victoria dependiera de demostrar que tienes razón. Y lo más agotador es que esa lucha no es con los demás, sino contigo mismo. Cada vez que insistes en imponer tu opinión, en el fondo intentas convencerte de que tu valor depende de ello. Pero, ¿realmente vale la pena? Nos han hecho creer que siempre debemos tener la respuesta correcta, como si equivocarse fuera una debilidad. La sociedad, las redes sociales, incluso en nuestras familias, todo parece indicar que el error es sinónimo de fracaso. Sin embargo, hay algo que cambia por completo esta perspectiva. Dios no nos creó para ser infalibles, sino para aprender, para crecer y, sobre todo, para vivir con humildad. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. No puedes controlar cómo te perciben los demás. No importa cuánto insistas, algunas personas seguirán viendo lo que quieren ver. La necesidad de demostrar que tienes razón no te llevará a ningún sitio. Solo te dejará más ansioso, más frustrado y, con el tiempo, más solo. Deberías eliminar en silencio esa obsesión por ser siempre el más listo de la sala. Pregúntate, ¿qué ganas con ello? ¿Una medalla invisible? ¿Un reconocimiento efímero? Es como cargar una maleta llena de piedras innecesarias. Con cada discusión, con cada intento de imponer tu punto de vista, agregas una piedra más, hasta que un día te das cuenta de que el peso es insoportable. La próxima vez que sientas la urgencia de demostrar que tienes la razón, prueba a guardar silencio. No por resignación, sino por liberación. Es como cuando sueltas un objeto que llevas sosteniendo por mucho tiempo sin darte cuenta. Al principio ni siquiera notas que lo tenías en la mano, pero cuando lo sueltas, experimentas un alivio inesperado. Así ocurre con el deseo de imponerte en cada discusión. Cuando dejas ir esa carga, descubres que en realidad estabas atrapado en una batalla que no tenías por qué pelear. ¿Cómo se suelta esa necesidad? Primero, aceptando que no siempre tienes que ser quien más sabe. No pasa nada si te equivocas, si no tienes una opinión definitiva sobre todo, si en algún momento simplemente decides escuchar en lugar de hablar. La vida no es un concurso de sabiduría. Segundo, aprende a escuchar, pero no para refutar, sino para comprender. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Lo primero es un acto automático, lo segundo es un arte que pocos dominan. Cuando realmente escuchas, descubres que muchas veces no hace falta corregir ni imponer tu punto de vista. Por último, aprende a valorar el silencio. No todo necesita una respuesta inmediata. A veces, el mejor argumento es simplemente dejar que los demás tengan la última palabra. Porque, al final, ganar una discusión no es lo mismo que tener paz. El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio al final la sosiega. Proverbios 29:11. Así que la próxima vez que sientas el impulso de demostrar que tienes razón, detente un momento y pregúntate, ¿esto realmente vale mi paz? Si la respuesta es no, simplemente deja ir la discusión. No necesitas demostrar nada para ser valioso. Tu valor no está en lo que sabes ni en lo que impones, sino en la humildad con la que vives. Entonces, ¿vale la pena tener siempre la razón a costa de tu paz? No lo creo.
La próxima vez que estés en una conversación y sientas esa urgencia de corregir o imponer tu opinión, respira hondo, suelta la necesidad de ganar y déjalo ir. La tranquilidad que sentirás será mucho más valiosa que cualquier victoria momentánea. Y si necesitas un recordatorio, piensa en la sabiduría que nos ofrece la palabra de Dios. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Proverbios 13:3. La verdadera inteligencia no está en ganar todas las discusiones, sino en saber cuándo el silencio es la mejor respuesta. El ruido digital. ¿Te has dado cuenta de cómo vivimos rodeados de distracciones? No me refiero solo al bullicio de la ciudad o al televisor encendido en segundo plano, sino a ese otro ruido que llevamos en el bolsillo, en nuestras manos, en nuestros ojos, las redes sociales, las notificaciones constantes, los mensajes interminables. Parece que todo está diseñado para robar nuestra atención y alejarnos del momento presente. Y ahí estamos nosotros, pensando que tenemos el control, cuando en realidad el caos digital nos gobierna. La verdad es que vivimos en una época en la que el silencio es un lujo, pero un lujo que puedes recuperar. Lo primero que debes hacer es reconocer qué es lo que realmente te está robando la paz. Porque hay muchas cosas que podrías eliminar en silencio de tu vida y, sí, es posible hacerlo, pero requiere determinación. El caos digital no desaparece simplemente cerrando una aplicación. Es como querer apagar un incendio con un vaso de agua. Necesitas ser más radical. La paz interior solo se alcanza cuando dejamos de permitir que todo lo externo dicte nuestro estado mental. Como nos recuerda Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. No podemos dejar que nuestra mente se llene de ruido innecesario. ¿Qué cosas deberías eliminar en silencio para recuperar tu paz? Las redes sociales. No se trata de desconectarte por completo, pero ¿realmente necesitas saber lo que hizo el amigo de un conocido? Cada cuenta que sigues y cada contenido que consumes influye en tu mente, para bien o para mal. Haz una limpieza digital como quien ordena su hogar. Elimina lo que no edifica, lo que no nutre tu alma, lo que solo añade distracción y ruido sin sentido. Las notificaciones. ¿Por qué permites que tu teléfono te interrumpa cada pocos minutos? Cada vez que vibra o emite un sonido, tu cerebro da un salto, robándote concentración, paz y tiempo. Apaga las notificaciones que no sean esenciales. Al principio sentirás ansiedad, como si te faltara algo. Pero luego, cuando notes lo bien que se siente tener el control sobre cuándo y cómo revisas tu teléfono, agradecerás haber dado este paso. El miedo a perderte algo, también conocido como FOMO. Vivimos con la sensación de que si no estamos conectados, nos estamos perdiendo de algo importante. Pero aquí tienes una verdad incómoda. Lo que realmente importa no está en la pantalla, sino en lo que te rodea, en las personas que tienes cerca, en los momentos que pasan desapercibidos, porque estás demasiado ocupado viendo la vida de otros. Suelta la necesidad de estar en todo, porque cuanto más intentas abarcar, más te pierdes de lo que verdaderamente tiene valor. Cuando eliminas el ruido innecesario, ocurre algo maravilloso. Empiezas a escuchar lo que de verdad importa. La ausencia de ruido digital es el primer paso para reconectar contigo mismo, con tus ideas, con tus verdaderas prioridades y, sobre todo, con Dios. No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante ello. Y créeme,
Cuando eliminas el ruido digital, todo lo demás se vuelve más claro. Opta por el silencio, no como ausencia de sonido, sino como una presencia consciente de lo que realmente quieres en tu vida. Como dice la Escritura, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Salmo 46:10. La verdadera paz no viene cuando todo el ruido se apaga, sino cuando decides escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Los pensamientos negativos. A veces, sin darnos cuenta, dejamos que los pensamientos negativos tomen el control. Se infiltran de manera sutil, como visitantes inesperados que llegan sin avisar y luego se niegan a marcharse. Lo peor es que muchas veces les abrimos la puerta y hasta les damos un lugar privilegiado en nuestra mente. Pero, ¿y si te dijera que puedes cambiar la cerradura y no dejar que entren? Los pensamientos negativos no son más que patrones dañinos que terminan moldeando nuestra manera de actuar. Y no de la mejor manera. Seguramente alguna vez te has sorprendido diciéndote a ti mismo, «Nada me sale bien» o «Nunca voy a lograrlo». Y cuando ese tipo de pensamiento se repite una y otra vez, terminas creyéndolo. Pero esto no es verdad. Dios no nos creó para vivir en la derrota ni en la desesperanza. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Los pensamientos negativos nos atrapan en una espiral de autodestrucción. Son como cadenas invisibles que nos mantienen prisioneros de nuestras propias dudas y miedos. Pero la buena noticia es que no estamos condenados a vivir con ellos. Podemos combatirlos con la verdad, con la fe y con la renovación de nuestra mente. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. La clave está en cambiar nuestra forma de pensar y alinearla con la palabra de Dios. ¿Cómo eliminamos los pensamientos negativos en silencio? Primero, identifica cuándo aparecen. La mayoría de las veces, estos pensamientos surgen en momentos de debilidad, cuando estamos cansados, inseguros o frustrados. En lugar de dejarlos correr libremente en tu mente, deténlos en seco. Pregúntate, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿Es justo? ¿Es lo que Dios dice sobre mí? Si la respuesta es no, entonces no merece estar en tu mente. Segundo, reemplázalos con la verdad. En lugar de decirte, soy un fracaso, recuérdate lo que dice la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En lugar de pensar, no tengo esperanza, declara con convicción, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Cada vez que un pensamiento negativo intente dominar tu mente, contrarréstalo con la palabra de Dios. Tercero, crea un ambiente de fe. Rodéate de personas, lecturas y hábitos que fortalezcan tu espíritu. Dedica tiempo a la oración, a la meditación de la palabra, a la adoración. Llena tu vida de lo que edifica y verás cómo poco a poco los pensamientos negativos pierden su poder sobre ti. Eliminar los pensamientos negativos no significa que nunca volverán a aparecer. Significa que cada vez que intenten tomar control, tú estarás preparado para combatirlos. No permitas que el enemigo siembre mentiras en tu mente. Aférrate a la verdad de Dios, porque en ella encontrarás paz, fuerza y propósito. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y lo que crees, lo acabas actuando. Es como sembrar una semilla en tierra infértil y luego preguntarte por qué la cosecha nunca llega. Lo curioso es que esos pensamientos negativos no son la verdad, pero se sienten tan reales como el aire que respiras. Aquí es donde entra la enseñanza de la fe. No siempre puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero sí puedes controlar cómo respondes.
Esta es una verdad que suena sencilla, pero que muchas veces olvidamos. Permitimos que esos patrones de pensamiento dicten nuestras emociones y acciones, cuando la verdadera libertad está en confiar en Dios y en tomar control de nuestras respuestas. Pero claro, no es algo que se cambia de la noche a la mañana. El primer paso está en el silencio. Sí, eliminar en silencio esos pensamientos negativos. No necesitas un gran esfuerzo ni hacer de esto un drama. Se trata simplemente de reconocer cuando un pensamiento dañino aparece, identificarlo y dejarlo ir, sin alimentarlo. Porque cuanto más le prestas atención, más poder le das. Es como una sombra. Si corres detrás de ella, siempre estará delante de ti. Pero si caminas con luz, la sombra desaparece. Otra estrategia poderosa es cuestionar esos pensamientos. Cada vez que te enfrentes a un pensamiento destructivo, pregúntate, ¿es esto verdad? ¿O solo es una distorsión de mi percepción? Muchas veces descubrirás que son exageraciones de la realidad, y si hay algo de verdad en ellos, en lugar de quedarte atrapado en el problema, puedes buscar soluciones. Por último, está el desapego. No significa que debas ignorar tus pensamientos, sino aprender a verlos con perspectiva. Tus pensamientos no te definen, y no porque algo pase por tu mente significa que deba quedarse ahí. Se necesita práctica, pero con el tiempo aprenderás a verlos como lo que son, nubes pasajeras en un cielo que permanece firme. Los pensamientos negativos son como cargas innecesarias que debes eliminar en silencio. No requieren un gran escándalo, solo paciencia, enfoque y fe, porque al final lo que piensas moldea lo que haces y lo que haces define quién eres. Como nos recuerda la Escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. El desorden físico y mental. Hay días en los que te levantas y sientes que todo pesa un poco más de lo normal. Miras a tu alrededor y notas que no es solo una sensación. Tu espacio está abarrotado de cosas, papeles acumulados, ropa sobre la silla, y de alguna manera tu mente refleja ese mismo caos. ¿Te has dado cuenta de cómo el desorden exterior puede afectar tu claridad mental? El desorden físico y mental están mucho más conectados de lo que solemos admitir. Hay algo profundamente simbólico en cómo nuestra vida espiritual y emocional se reflejan en nuestro entorno. Así como un templo limpio y ordenado inspira oración y paz, un espacio sobrecargado puede generar distracción y estrés. La fe nos enseña la importancia de la sencillez y el desapego de lo superfluo. Y si lo piensas, el desorden es lo opuesto. Es la acumulación de lo innecesario, de lo que estorba y nos roba la paz. Cada objeto fuera de lugar, cada pendiente sin resolver, cada rincón abarrotado, no solo ocupa espacio físico, sino que también desgasta nuestra energía mental. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de ordenar, pero no sabes por dónde empezar? Aquí está el truco. No tienes que hacerlo todo de golpe. Se trata de eliminar en silencio lo que ya no necesitas, poco a poco. Observa a tu alrededor y pregúntate, ¿esto realmente me sirve? ¿Aporta algo a mi vida? Si no lo has usado en mucho tiempo, si solo está ocupando espacio, es momento de dejarlo ir. Pero esto no solo aplica a lo material. El desorden mental funciona de la misma manera. Muchas veces acumulamos pensamientos, preocupaciones y resentimientos como quien guarda objetos rotos pensando que algún día serán útiles. Pero la verdad es que mantener todo eso solo nos agobia. Así que, ¿qué puedes hacer? Aprende a soltar. No necesitas anunciarlo ni justificarlo ante nadie. Simplemente decide qué pensamientos, qué preocupaciones, qué cargas ya no tienen un propósito en tu vida.
si hay relaciones que solo te generan malestar, si hay proyectos que ya no te motivan, si hay pensamientos que solo te desgastan, despídete de ellos. No con rencor, sino con la certeza de que soltar es necesario para avanzar. Sin dramas, sin explicaciones innecesarias, solo confiando en que Dios renueva todas las cosas. Como dice en Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? A veces, el mayor acto de fe es hacer espacio para lo que Dios quiere darte, dejando ir lo que ya no necesitas. Elimina en silencio, sin miedo, porque en la simplicidad y en el orden encontrarás la paz que tanto anhelas. Recuerda que el orden exterior muchas veces refleja el orden interior. Si comienzas a poner claridad en tu entorno, notarás cómo esa claridad también llega a tu mente. No es un acto mágico, sino un proceso natural. Es como cuando decides limpiar un cajón desordenado y, de repente, sientes una ligereza inesperada. Porque al final, cada cosa en su sitio es una preocupación menos. Cada objeto que sueltas es un paso más hacia una vida más liviana y clara. La enseñanza de la fe nos recuerda que debemos centrarnos en lo esencial, en lo que realmente vale la pena y lo que no nos acerca a Dios. Simplemente dejarlo ir. Vivir en un mundo lleno de desorden, tanto físico como mental, es como caminar en un laberinto sin salida. Pero cuando comienzas a deshacerte de lo que no necesitas, descubres que la salida siempre estuvo ahí, solo que no podías verla por todo lo que te sobraba. Si buscas paz mental, comienza ordenando lo que te rodea. Hazlo sin prisas, sin hacer ruido, pero con constancia. Cada pequeño cambio es un paso hacia una vida más serena. Tu alma te lo agradecerá. Como nos dice la palabra en Eclesiastés 3:6, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. A veces, deshacernos de lo innecesario es el primer paso para permitir que Dios haga algo nuevo en nosotros. Las comparaciones innecesarias. A veces me pregunto, ¿por qué tienes esa tendencia a compararte con los demás? No busques excusas, todos lo hacemos. Pero dime, ¿realmente te ha servido de algo? Es como correr una carrera en la que los demás ni siquiera saben que estás compitiendo. Y mientras tanto, tú estás ahí, en tu cabeza, midiendo cada paso, cada tropiezo, cada logro, pero no los tuyos, sino los de los demás. Compararse con otros es como intentar tocar una melodía con la partitura equivocada. Dios te ha dado tu propia canción, tu propio ritmo, pero insistes en seguir el compás de otra persona. El problema es que este hábito, aunque parece inofensivo, va desgastando tu autoestima. Te levantas un día y sientes que no eres lo suficientemente bueno, que no avanzas lo suficientemente rápido, que nunca serás suficiente. Y todo porque, en lugar de mirar tu propio camino, estás demasiado ocupado observando el de los demás. La verdad es que la vida no es una carrera de velocidad, sino un viaje en el que cada uno tiene su propio recorrido. Pero si estás constantemente mirando los caminos ajenos, terminas perdiendo la dirección del tuyo. Lo más irónico es que, mientras tú observas la vida de alguien más, esa persona probablemente esté haciendo lo mismo contigo. Así de absurda es la comparación. Todos miran a los demás, pero pocos están realmente disfrutando de su propio proceso. Por eso, te propongo algo. Deja de compararte en silencio. No necesitas hacer un anuncio ni explicar tu decisión. Simplemente, deja ir esa costumbre como quien se deshace de una prenda vieja que ya no usa. Compararse con otros no solo es innecesario, sino que es una forma de rechazo hacia ti mismo.
Es decirle a tu ser interior que no es suficiente, que necesitas ser otra persona para tener valor. Pero si lo piensas bien, esa mentalidad no tiene sentido. La única comparación válida es contigo mismo, con quien eras ayer. Cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gálatas 6:4. Así que, cuando sientas esa vocecita dentro de ti comparándote con alguien más, no intentes ignorarla o reprimirla, porque eso solo hará que se haga más fuerte. En su lugar, pregúntate, ¿por qué me comparo con esta persona en particular? ¿Qué me hace sentir inferior? Luego, y esto es lo más importante, recuerda todo lo que has logrado en tu propio camino. Reflexiona sobre tus propios avances, sobre cada pequeño paso que has dado. Te sorprenderás al darte cuenta de lo fácil que es olvidar todo lo que has conseguido cuando pasas demasiado tiempo mirando a otros. Otra estrategia poderosa es practicar la gratitud. Sí, sé que puede sonar como un consejo repetitivo, pero créeme, funciona. Agradece lo que tienes, lo que has logrado, lo que eres. Porque cuando te enfocas en lo que Dios te ha dado en lugar de en lo que crees que te falta, la comparación pierde fuerza. De repente te das cuenta de que no hay necesidad de competir con nadie, porque Dios tiene un propósito único para ti. Al final, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en una carrera imaginaria con los demás. Compararse solo te aleja de lo que realmente importa. Vivir a tu propio ritmo, con tu propio propósito, con la mirada puesta en el Señor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12:1-2. Y cuando empiezas a hacer esto, te das cuenta de lo liberador que es. Descubres que, cuando dejas de verte a través de los ojos de los demás, finalmente puedes ver quién realmente eres. Así que deja ir la comparación, sin ruido, sin explicaciones, con la confianza de que Dios ya ha trazado el mejor camino para ti.